¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida, todo lo que pasó a partir de ayer con los anuncios de la CUNSA, determinar si hay o no debate en el Congreso por los anuncios que hizo el ministro de Economía. Todo lo discutimos y lo tratamos enseguida en Hay Quórum, Ideas en Debate. Bueno, lo dicho, estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate, estamos con Raúl Graneros, estamos con Laura Serra y estamos con tres representantes de distintos sectores para tratar de entender lo que está pasando desde ayer en materia política y económica. Estamos con Pablo Romá, que es analista, vamos a hablar de encuestas con Pablo tras el 11 de agosto y antes del 27 de octubre, cuando todavía no empezaron las campañas oficiales. Estamos con Carla Pitiot, que es una diputada masista, Frente Renovador, hoy sumada al Frente de Todos, y estamos con un joven economista, hombre de la UBA, que trabaja en Ecolatina, que es Joaquín Waldman, o Waldman. ¿Waldman o Waldman, Joaquín? Waldman. Waldman, ahí estamos. Bueno, a ver, primero, algunos datos, Joaquín. ¿Edad? ¿Cuántos años tenés? 24 años. 24. Bueno, hombre de Ecolatina, no has vivido tantas crisis anteriores a esta, te toca ahora. Decime, ¿qué es lo que uno tiene que entender de los anuncios de ayer del ministro Lacunza? ¿Es reperfilamiento? ¿Para otros es un default elegante? ¿Qué es lo que entendés y lo que crees que va a pasar, Joaquín? Bueno, lo que sucedió ayer sí. es, si bien se le intentó poner otro nombre y se le dio una vuelta, es una situación de un default bastante leve y poco agresivo, pero un default al fin porque se incumplieron algunos de los contratos de deuda que tenía el Estado. La gente que tiene que cobrar letes, por ejemplo, no las puede cobrar. Va a cobrar en otro momento con el capital respetándosele, pero no en el momento acordado. ¿Es así? Así es. En ese sentido digo que es poco agresivo, que es más leve que otras situaciones, porque además es selectivo y solo se aplicó a algunos instrumentos y para algunos tenedores. Claro. Es decir, los anuncios fueron 4. Sí. En primer lugar, en lo que respecta a las letras son títulos de corto plazo del Tesoro. Tanto las letras que están en dólares como otros 3 tipos de instrumentos que están en pesos. Se anunció que no habría quita ni de capital ni de intereses, pero tampoco se van a pagar en el plazo establecido, sino que se pasarían para más adelante. ¿Está el plazo establecido o lo debería discutir el Congreso, por ejemplo? El plazo de esas letras estaba establecido en el contrato, no se respetó, pero ya se estableció cómo era el nuevo cronograma de pagos. ¿Cuándo es, che? Se paga de las personas físicas, es decir, los humanos que teníamos o que tenían letras, se les va a pagar todo el capital y los intereses al vencimiento. Claro. Pero las instituciones que tenían, que está terminando de definirse cómo se aplica, cómo se implementa, se les va a pagar el 15% al término, un 25% 3 meses después y el 60% restante 6 meses después. Claro, porque el tema que explicamos, vos conocés, el tema es que en los fondos de inversión son considerados como personas jurídicas, integrada por personas humanas, pero para el central sos persona jurídica y no cobrarías, que es parte del problema ese, ¿no? Así es, y ese problema también afectaría a muchas empresas que habían invertido su dinero de corto plazo en estos instrumentos y podrían tener algunas complicaciones. Yo conté lo de un empresario uno de los titulares del Grupo América y de Swiss Medical, que contaba eso, efectivamente, él. Bueno, y después, los bonos, ¿qué pasa? Una cosa son las letras, y con los bonos, ¿qué es lo que pasa, Joaquín? Bueno, se anunció, por un lado, para los bonos que están en ley local, así que se emitieron bajo la jurisdicción de Argentina, se manda un proyecto al Congreso para que pueda discutir de qué forma se haría un reperfilamiento o una reestructuración, que sería en principio voluntaria y por ahora no parecería que vaya a ser con quita. Y para los que están en ley extranjera también se va a buscar algún tipo de reperfilamiento. Y por último, la cuarta medida es, se va a intentar reacordar o buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya se estaba cerca de incumplir algunas de las cuestiones que estaban en el último acuerdo, el segundo Standby Arrangement que firmamos el año pasado, y se empezaría a pensar de qué forma poder estirar los pagos y generar nuevas condiciones que nos permitan afrontar esa deuda, acordándolo tanto
con el gobierno actual como con el probable futuro gobierno y los acreedores. Hoy hablaba con un veterano periodista de economía y dice, ninguno de los que fuimos convocados y citados a la reunión con la CUNSA, ninguno se imaginaba este tipo de anuncio, un default elegante. ¿En el mercado hay alguna sensación o también fue sorpresa esto, Joaquín? No, yo entiendo que fue bastante sorpresivo. Sí. No nos lo esperábamos o no previmos que esto podía pasar. Sí que era complicada la situación de la deuda en el corto plazo. No se estaban logrando las renovaciones en la medida en que Hacienda lo había estipulado y era importante poder pasar estos vencimientos al año que viene porque había algunos problemas de corto plazo en el horizonte. Señora. No, una pregunta para Carla, ¿no? Bienvenida. No, simplemente preguntarte si, digamos, ves ánimo de debatir este tema en el Congreso, teniendo en cuenta de que, bueno, hay algunos voceros del Frente de Todos que dicen, bueno, no, a ver, es un tema que perfectamente debería resolver el Congreso, el Poder Ejecutivo, porque tiene facultades delegadas, digo, pero ¿ustedes quieren dar el debate? A ver, primero me alegra de estar en un lugar donde haya quórum, porque hace meses que no debatimos nada en el Congreso y la verdad que habla muy mal de la política en ese aspecto. Así que gracias por invitarme. Me siento que estoy cumpliendo con mi deber de diputada. Y segundo, me parece que hay dos cuestiones que vos planteabas en la pregunta que tiene que ver con que por supuesto que nosotros cualquier cuestión vinculada con la deuda lo queremos discutir y me parece que está bien abrir el debate. A ver, pero también tiene que ver con una oportunidad. También se podría decir, y nosotros lo hemos dicho en infinidad de oportunidades, de que sí o sí se iba a tener que rediscutir la deuda. Claro. O sea, esta sorpresa de la que hablaba el economista y de la que los mercados también lo tomaron como sorpresa las medidas de ayer, en realidad son mitad sorpresa, pero mitad también esperadas, porque los referentes tarde o temprano se iba a dar. de todos los partidos y de todos los referentes de los candidatos a presidente, de hecho, el propio Massa, una de las cosas que siempre dijo es hay que rediscutir, hay que volverse a sentar con el Fondo Monetario Internacional y el nombre de reperfilar, el nombre de renegociar, de redefinir plazos y demás, son nombres, como decían, elegantes, diferentes, pero que nosotros nos íbamos a tener que sentar, cualquiera fuera el partido gobernante, a rediscutirlo. Lo que sí nos sorprendió es que hay como un reconocimiento de crisis, de crisis en serio. Y el Congreso es un lugar de resonancia de las cosas que suceden en la Argentina. Nos hubiese gustado discutir tal vez la toma de deuda en el Congreso de la manera que ahora vamos a tener que discutir tal vez los efectos de una refinanciación o de una reprogramación de los pagos. Pero me parece que el Congreso tiene que estar abierto para todas las discusiones. Después se ve qué tipo de soluciones legislativas se deciden vinculada con esto. Pero me parece que tenemos que sentarnos, tenemos que discutirlo y me parece que no podemos esquivarlo a eso. No a cualquier costo, no firmando cualquier costo. Exacto. Pablo, una pregunta, enseguida estamos con Raúl Graneros. Pablo es el titular de Circuitos. Decime, en este enorme lío económico, en términos políticos uno puede tener alguna mirada, vos tenés algún dato después de lo que pasó el 11 de agosto. Yo vi algunas encuestas que decían que se acentuaba la tendencia, ¿no? Que lo que estaba pasando con la figura de Alberto Fernández era que seguía creciendo, un poquito, pero seguía creciendo. ¿Tenés algún dato o esto tiene que decantar antes? No, nosotros vemos que esa tendencia que vos veías en esas encuestas está, hay una diferencia creciente a favor de Alberto Fernández, hoy alrededor de 2 o 3 puntos, más de los que obtuvo en Paso. Yo creo que la elección Paso lo que manifestó fue que hubo un descontento muy grande con el gobierno. Un poco el descontento que veíamos ayer en la marcha que pedía la emergencia alimentaria, yo creo que la cuestión económica es muy, muy, muy importante a la hora de pensar ese descontento. Está Labaña reclamando emergencia alimentaria, por ejemplo, ¿no? Sí, y me parece un poco lo que decía Joaquín en términos de, bueno, el reconocimiento que hace el gobierno respecto a la deuda de los mercados, pero también me parece que el gobierno no está teniendo en cuenta en el reconocimiento de la crisis lo que está pasando por abajo, ¿no? Entonces me parece que si bien Alberto Fernández y el Frente de Todos, bueno, con Sergio Massa también, porque la unidad del peronismo lo que significó en el Frente de Todos fue canalizar, digamos, electoralmente ese descontento que se expresó en la elección Paso. Yo creo que el gobierno no lo está viendo, no es sensible a esa problemática. Me parece que su único objetivo es tratar de hablar y convencer a los mercados, a los sectores económicos de mucho peso, pero no está teniendo una política que intente tranquilizar, llevar paz
a los sectores populares. Entonces me parece que ahí hay una tensión y en esa tensión me parece que el gobierno se va debilitando cada vez más. Entonces me parece que en ese sentido las encuestas marcan de alguna manera esa situación. Hoy planteaban, en La Nación había un buen trabajo que planteaba, creo que era de Maya Castreblanqui, planteaba la tensión que hay con María Eugenia Vidal, que reclama eso, ¿no? Deme asistencia, porque la cuestión social en la provincia está muy delicada. Cuando uno habla de la situación social, fundamentalmente nos referimos al conurbano. Claro, exactamente. Los números son desastrosos. Claro, o sea, hay una reacción tardía todo el tiempo. Eso es lo que... Yo estaba revisando esto de lo que vos mencionabas, Pato, de la emergencia alimentaria. Hay un proyecto del 2017 que firmamos todos los bloques de la oposición, vinculado con emergencia alimentaria y prórroga de emergencia social. No era un tema ni electoral en ese momento, ya había pasado, eran las de medio término. Había ganado Bullrich. Ya tenía que ver con este reclamo vinculado con lo que está pasando en la calle. Cuando los números empiezan a no tener contacto con la realidad de lo que el gobierno tiene que reaccionar. Parece que esta reacción de ayer fue tardía. Bienvenido sea si esto de alguna manera encamina la cuestión hacia sostener este endeudamiento y ver cómo se hace para no caer en el default más crudo, para decirlo de alguna manera. Pero yo pensé que ayer algo se iba a mencionar respecto de la emergencia alimentaria, porque 1 de cada 3 chicos en el conurbano está mal alimentado y pasa hambre y no tiene acceso al agua potable. Son 2 cosas, comida y agua. No tienen eso los chicos. Pregunte, señor. La decisión política que adoptó el gobierno de Mauricio Macri y que lo instrumentó Hernán Lacunza, ¿le evitó que sea la primera medida a Alberto Fernández como presidente? Bueno, yo creo que no sé si esa hubiese sido la medida idéntica, pero posiblemente alguna medida semejante iba a tomar. Ellos lo que dicen es que están allanando como el camino o pensando también en que ellos pueden no ser gobierno. Esto lo escuché del propio dirigentes de Cambiemos, que dicen, bueno, nosotros es una medida, por eso lo queremos llevar al Congreso, para que el Congreso, siendo que es el lugar de representación de todas las fuerzas, como son cuestiones que van a impactar más allá del 10 de diciembre, entendemos que tiene que participar también. Vuelvo a insistir, yo quiero creer siempre que no son medidas electoralistas, porque en realidad si nos caemos todos, pero me parece que poner en cabeza de la gente que votó o de la oposición la responsabilidad por esta crisis, cuando en realidad es algo que se venía a venir, que se venía advirtiendo y no había una reacción del gobierno, me parece que es cuanto menos injusto. Pregunte, Laurita. No, una pregunta que creo que es de la coyuntura inmediata, ¿no? Pero mucho se hablaba sobre la imperiosa necesidad de que se desembolsaran estos famosos 5.400 millones de dólares del fondo. Digo, a partir de estas medidas, ¿ese desembolso sigue siendo tan imperioso? Digo, ¿sigue siendo tan importante o ya podemos prescindir de ese desembolso? No, es importante que se efectúe ese desembolso y que se reciban estos dólares. ¿Ah, sí? Porque serían parte de las reservas que tendría el Banco Central para poder contener la situación aún después de lo anunciado ayer. De alguna forma el gobierno se allanó, como decían, el corto plazo, cerró las necesidades financieras de este año, pero es importante poder seguir acordando con el Fondo Internacional para tener financiamiento en los años que siguen. Y yo creo que esto tiene que haber estado hablado con las autoridades del fondo para poder ir hacia un nuevo acuerdo. No, de hecho, digamos, el comunicado del fondo indicaría que estas cuestiones han sido al menos conversadas, no sé si avanzadas, pero sí conversadas, ¿no? Sí. Pablo, una pregunta que tiene que ver con, bueno, aquella famosa conferencia de Macri el lunes o martes después de las elecciones. Estaba incómodo, decía que la gente entendía el voto pero estaba enojado. Hoy, otra vez a la mañana, indicó que habían complicado la situación las PASO, y lo escuchaba por las redes a un diputado del peronismo decir que la gente no vota. Por eso te pregunto, a lo mejor hay un mix. Él dice, la gente no vota enojada como cree el presidente. La gente está votando a favor porque cree en otro modelo económico. Vota por más trabajo, por más propuestas. No es que vote enojada. ¿Es así? ¿Es como dice Macri, como dice el peronista? ¿O es un mix a lo mejor cuando la gente vota? Claramente el que se vio enojado fue el presidente por el resultado electoral. Claro. Me parece que de alguna manera la diferencia, el volumen electoral que sacó Alberto Fernández sorprendió a todos, pero sobre todo al presidente y su equipo. Y eso me parece que le generó un mal humor que se expresó el domingo a la noche y el lunes a la mañana. Me parece que ahora la gente entiendo que votó
y de alguna manera dijo que este modelo económico no lo puede sostener más, digamos, porque si hay alguien que está sosteniendo este modelo económico son los sectores populares, los sectores trabajadores. Es muy, muy complejo para esos sectores seguir, digamos, pensando 4 años más de esto, ¿no? Porque el presidente ha dicho claramente que este es el camino. Más rápido. Más rápido, Sí. ¿no? Ahora, creo que la gente no sé si votó enojada, pero sí ha dicho eso. Y me parece que también forma parte de una lectura del gobierno y del presidente que yo creo que dista un poco de la realidad social, que le conviene, digamos, que en su esquema, que la gente esté enojada es parte de su reconocimiento. Es decir, ¿no? Cuando dice, bueno, la heladera, la gente quiere comer asado, está enojada por eso, porque nosotros le dimos infraestructura y no le dimos es como que son comida. berrinches, el que está enojado no tiene razón, ¿no? Claro, Entonces, me parece que bueno, que eso forma parte de una representación del presidente y del gobierno que yo entiendo que la situación hoy en la cual se encuentra el gobierno es de debilidad y fundamentalmente por un mal diagnóstico de lo que está pasando por abajo. Joaquín, te hago una pregunta, que tiene que ver con los 59 días, dijo el presidente, que faltaban para las elecciones. La verdad, por lo que me dicen varios colegas tuyos, no vamos a tener datos económicos positivos, ¿no? En materia de inflación, en materia de crecimiento. De acá hasta el 26 de octubre, lo que viene no será bueno en materia de números, me parece, ¿no? Así es. La inflación que venía descendiendo en los últimos meses tendría un rebrote con la suba del tipo de cambio de los últimos días y eso va a perjudicar los ingresos de todos, de los trabajadores, de los jubilados. Pero el déficit primario, que era de alguna manera uno de los pilares, orgullos, digamos, del gobierno en cuanto al cumplimiento de las metas que había pautado con el fondo, ¿eso se podrá mantener? De alguna manera, en lo macro, tener algunas variables ya saneadas. Bueno, el déficit primario este año va a ser bastante menor que los años anteriores. Eso ya hay unos cuantos meses transcurridos y consolidados. Y tenés también digamos, cierto superávit comercial también, ¿o no? Así es, pero de acá hacia fin de año no van a haber buenos números, porque la complicación de los números de actividad, la aceleración inflacionaria que complica los ingresos de las familias, también le pega a la recaudación tributaria. Claro. Entonces, por ese lado también va a haber un poco de peores números. Carla, perdóname. La caída de trabajo también. Vos sos Frente Renovador sumado al Frente de Todos, pero sos masista. ¿Vos creés, porque es un tema que discutíamos yo preguntaba, con Graneros y con Laurita, ¿a vos te parece que va a haber sesión en los próximos días? Sí. Y van a discutir el tema del... Lo que envió la CUNSA al Congreso se va a discutir, decís vos. Parece que sí, no sé si va a entrar por diputados, senadores, hay como ahí una discusión de por dónde entraría, pero nosotros tenemos, y esto hay que decirlo, tenemos algunos proyectos de ley que están con dictamen, que están para ser tratados, que están en el orden del día, o sea, hay que impulsar también. Lo de la deuda me parece que va a ser el tema. Y ahí me parece que, y esto yo apelo a que esto suceda, que nos pongamos por encima de lo que va a suceder el 27 de ¿Ustedes podrían octubre. aprovechar esa sesión para tratar, por ejemplo, la emergencia alimentaria? Por supuesto. Claro, por porque supuesto. pueden aprovechar ese ámbito, Por el supuesto. número, hay veces que es difícil reunir Totalmente. las cámaras. Yo creo que va a haber sesión, que no es solo una expectativa, sino que debe haber sesión, y me parece que tenemos que llegar a esa sesión. ¿Y no querrá evitar riesgos el gobierno? Pero por supuesto, o sea, yo No creo sé, que... claro, por eso pregunto, no sé. Bueno, pero me parece que no va a poder evadir la sesión, es el lugar donde tenemos que discutir, creo que al gobierno por supuesto que no le conviene. Ustedes imagínense que nosotros teníamos que tener a Marcos Peña hablando en el mes de agosto y no se lo citó a Marcos Peña, por la situación, porque yo creo que al gobierno no le conviene tener un lugar así de resonancia tan fuerte donde los titulares del otro día o las frases o los titulares que pueden llegar a dar la oposición tienen que ver con una realidad, no con pegarle al gobierno porque le queremos pegar al gobierno, porque tiene que ver con una situación realmente difícil para abordar. Pero ojalá que los titulares sean que el Congreso se reunió para sacar medidas vinculadas con lo que a la gente le importa. Me parece que lo que decía Laura, la emergencia alimentaria es un tema que tenemos que ocuparnos a grandes en el rasgos, Congreso. ¿qué establece esa emergencia alimentaria en números?
No, lo que establece puntualmente es aumento del presupuesto, porque al ser emergencia vos podés ampliar las partidas asignadas a comedores, porque los números te están indicando que cada vez más chicos van a los comedores a comer, para almorzar, para los merenderos, por supuesto que tiene que ver con el aumento del salario mínimo vital y móvil y también con jubilaciones mínimas y pensiones. O sea, hay un combo de medidas vinculadas con, obviamente que todo repercute en el presupuesto. Sí. Por eso no es tan fácil la emergencia, o sea, no es tan gratuito, bueno, saco la emergencia. No, hay que evaluarla presupuestariamente. Una pregunta para Pablo y otra para Joaquín. Digo, ella hablaba del equilibrio fiscal, hablaba Laura. Y te pregunto, estos gestos que hizo el gobierno, entendibles después del resultado, decir, che, tratemos de que bajen reduzco el IVA en los alimentos. Hay 2.000 pesos de auxilio para los trabajadores en blanco, 5.000 para el personal de seguridad, elevo el mínimo imponible de ganancias. Eso tenía un costo creo que de 40.000 millones, me parece, 50.000. Sí, si estaba bien, puede ser poco más. Exacta, estoy generoso. ¿No? Sí. Pero digo, eso no hace poner en riesgo el equilibrio fiscal que planteaba Serra, ¿o no? Sí, claro. Por un lado, el costo fiscal que tienen estas medidas se anunció que se sacaría de reasignación de otras partidas. Claro. Donde nosotros encontramos en particular que la aceleración inflacionaria un poco licúa... Te licúa las partidas, claro. Sí, y licúa las partidas que ya están arregladas, claro, como pueden ser las jubilaciones, pensiones y asignaciones, sí, que se determinaron con la inflación ya pasada. Claro. Entonces, en lugar de crecer como consecuencia del proceso de desinflación, eso pesaría menos y daría margen para poder sí, hacer estos incrementos. Y Pablo, te pregunto, en Capital ganó por 20 puntos Horacio Rodríguez Larreta. Digo, parecería resuelto el tema, pero ¿lo puede contagiar, complicar al jefe de gobierno el ámbito nacional? ¿Se puede, el virus de la General Paz lo puede complicar o no? Mirá, nosotros veníamos viendo tanto en provincia, en Capital, que tanto María Eugenia Vidal como Horacio Rodríguez Larreta, cuando uno hacía las mediciones por separado, tenían mucha más intención de votos que el presidente Macri. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta eso se notó, en el caso de María Eugenia Vidal en menor medida en la elección. Ahora, me parece que la discusión y lo que nosotros veníamos viendo es que el peso que tiene Macri a la hora de poner a los dirigentes en el mismo lugar, digamos, ¿no? La sí, representación de la boleta, tira para atrás fuerte, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que para el gobierno y en la ciudad de Buenos Aires es un desafío muy grande. Me parece que, sobre todo teniendo en cuenta que Horacio Rodríguez Larreta tiene que superar el 50 para llegar para evitar el balotaje. Entonces, sí, en esa situación me parece que es un desafío grande el que tiene el jefe de gobierno. Laurita, ¿alguna pregunta? No, para terminar con Carla, ¿cómo avisorás vos que va a ser, digamos, el comportamiento del Frente de Todos si llega a ser gobierno, ¿no? Porque es un mosaico heterogéneo. De la cámpora masa, ¿no? Y mucho. Por eso. Sí, por eso. ¿Cómo va a ser esa convivencia? Porque hay algunos que tienen las dudas, ¿no? De que, bueno, no, Alberto va a traer la lapicera, no va a ser Cristina, va a haber conflictos entre la cámpora con los masistas, los gobernadores, los intendentes. ¿Cómo interpretás vos que va a ser eso? A ver, porque nosotros hoy estamos conviviendo en este Frente de Todos, como vos decís, fuerzas muy heterogéneas, y la verdad que esta convivencia, que es una convivencia para el adentro, que tiene que ser la genuina, porque una cosa es lo que uno puede mostrar hacia el afuera en una campaña, pero para el adentro estamos trabajando muy bien. Por supuesto, cada partido, yo formo parte de los equipos técnicos de Sergio Massa, me he integrado a los equipos técnicos del Frente de Todos. La verdad que estamos muchos conociéndonos, porque la verdad es que no teníamos una relación muy afiatada, pero hoy estamos conviviendo, estamos pensando en una plataforma, estamos pensando realmente que tenemos ganas de ser gobierno para cambiar las cosas. Creo que como todo lo nuevo va a tener sus tiranteses, pero yo estoy muy tranquila de que primero va a estar Alberto a la cabeza porque es el candidato a presidente, hoy es candidato, todavía no hay que ser prudente, y yo confío mucho en Sergio Massa y en su liderazgo de un hombre político conciliador que bueno, por algo estoy con él, porque yo confío en su liderazgo y en su forma de accionar en la política. Así que yo tengo todas las mejores expectativas. Joaquín, una pregunta sencillita para ir terminando el bloque. Digo, ¿crees que puede haber retiro de depósitos en dólares de la gente común que dice, tengo en el banco 5.000, 10.000, 15.000,
que mira esto y vaya a retirar, es una posibilidad sobre la cual algunos alertaban, ¿no? Sí, se escucharon muchos rumores, pero el sistema financiero, la parte en dólares, el segmento de dólares, está muy sólido hoy en día. Si bien está viendo retiros, todavía tiene mucho margen. Bueno, ahí está, es un economista joven, 24 años de Colatina. Joaquín, muchas gracias. Bueno, Pato, muchas gracias por la invitación. Perfecto, y entonces nos despedimos de nuestros otros dos invitados. Él es Pablo Roma, hombre de circuitos, analista, con poca tendencia en materia de encuestas, pero corroborando lo que indican que hay una línea positiva para Alberto Fernández. Y ella es Carla Pitiot. Carla, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pablo, muchas gracias. Gracias, Pato. Terminamos el primer bloque entonces y recordamos enseguida, estamos con el diputado Carlos Castañeto y estamos también con una representante de Cambiemos, diputada cordobesa. Ya seguimos. Enseguida, segunda parte de Hay Quórum, Ideas en Debate. Brenda Austin y Carlos Castañeto en la segunda parte. Segunda parte de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos como siempre con ella, les recuerdo, con Laura Serra, estamos con Raúl Graneros. Los invitados de este bloque, una representante de Cambiemos, Brenda Austin, cordobesa, y el diputado por la provincia de Buenos Aires, Carlos Castañeto. ¿Cómo les va? Gracias por estar. Brenda, primera pregunta. Me decían algunos colegas que cubren economía, Laurita y Raúl, que la verdad ninguno de los convocados imaginaba, cuando fueron citados ayer para economía, que iba a decir lo que dijo la CUNS. Esto es, este reperfilamiento de deuda, para algunos es un default más elegante, pero que a todos los sorprendió, y básicamente hay mucho reclamo, mucha queja de, por ejemplo, ejecutivos importantes y bancos que se quedan con platas del ETES o del ELIX. ¿A ustedes los sorprendió? ¿Tenían idea? ¿Se enteraron ayer? ¿Cómo lo vieron desde el oficialismo? No, nosotros obviamente que nos enteramos de la iniciativa escuchando la conferencia. Algunos habían tenido oportunidad de conocer que se iban a hacer algunos anuncios. Pero yo celebro que el gobierno esté reconociendo la situación que atraviesa el país, un escenario electoral complejo, difícil, extenso, ¿no? Sobre todo desde las PASO hasta octubre, y si eventualmente fuésemos a un balotaje también, donde hay que pensar acciones que protejan la macroeconomía en Argentina y que cuiden además las reservas del central. Yo creo que en este sentido las decisiones que se han tomado son acertadas, porque además lo muestran al gobierno preocupado, pensando y actuando también para lo que viene después, ¿no? Acá no se trata de quemar todos los cartuchos pensando en la elección como un límite, sino que tenemos que ser capaces de mirar lo que necesita Argentina para que la economía y sobre todo el impacto que eso tiene después en la gente sea menor, ¿no? Laurita. Bueno, Carlos, se viene un debate en el Congreso muy importante después de algunas semanas de parálisis legislativa, ¿no? Se reanima el Congreso con el ingreso justamente de un proyecto de ley. Todavía no se sabe la letra fina, pero finalmente se le va a dar paso al Congreso para debatir sobre un tema tan importante como es la deuda. ¿Cómo se están preparando ustedes para el debate? Bueno, como bien decís vos, hay que esperar la letra fina. Sí. Esto era algo que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Desde que el gobierno ingresó al Fondo Monetario y realmente la fuga de capitales fue prácticamente la misma que el ingreso del préstamo del Fondo Monetario, más las LELIT, más las LEVAC, todo lo que fuimos haciendo y unos intereses del 70%, lamentablemente la política económica fracasó del gobierno y nos llevó a esta situación. Como decía Brenda, nosotros creemos en la institucionalidad, queremos que se termine el mandato como corresponde y por el voto que tuvo el gobierno. Y vuelvo a insistir, hay que ver bien la letra fina, porque por un lado es esta reprogramación de pagos, lo llamémosle así, es para personas jurídicas, pero no está claro si es para empresas, si los bancos quedan afuera, las personas no para humanas. Personas físicas o humanas. Pero el problema es que en los fondos de inversión, que son personas jurídicas, hay personas humanas. Básicamente, ese es el problema. Hoy hablaba un importantísimo ejecutivo de un medio de comunicación muy importante, lo digo porque apareció en su propio medio, en América, en A24, dice, esto nos mata. Nosotros teníamos la plata
en letes que pensábamos cobrar ahora. Teníamos la plata de los sueldos y es un empresario de la industria de salud. Teníamos ahí los recursos, dice. No sé cómo se va a resolver eso. Ahora, el gobierno no actuó de la misma manera con respecto a cuando asumió el compromiso, que nunca lo vimos, con el Fondo Monetario Internacional, que tendría que haber venido al Congreso. Y la Ley de Administración Financiera también prevé que la reprogramación de pago lo puede hacer el Ejecutivo vía de un acuerdo, no tiene que venir al Congreso. Pero por eso, justamente a partir de eso, ¿están dispuestos ustedes a dar el debate o decir, no, esto no nos corresponde a nosotros, no le corresponde siempre dimos al el Congreso? debate en todas las leyes durante estos 4 años, algunas a favor, algunas en contra, pusimos nuestra posición. Bien. Creo que el gobierno tuvo todas las herramientas y toda la institucionalidad de parte del legislativo para poder gobernar. Vamos a dar el debate, lo vamos a escuchar, porque no queremos que nos tilden de que el gobierno se vaya antes. No, nosotros respetamos mucho algo que nos costó tantos años, que es la democracia. Y lo que sí digo que me parece que hay una jugada política del gobierno en involucrar ahora al Congreso cuando tuvo que involucrar al Congreso cuando firmó con el Fondo Monetario, no lo hizo, y ahora, faltando 2 meses para las elecciones, quiere hacer un paquete de medidas que quiere involucrar a todos. Pero bueno, hay que ver la letra fina, no se puede... Decía, habla. Perdón. Sí, no hay problema, no. Lo que digo es que, bueno, si no estuviese haciendo esto, estarían todos pataleando porque quiere tomar decisiones sobre la próxima gestión, ¿no? A mí me parece sumamente razonable, implica reconocer el estado de fragilidad que tiene Argentina, por el contexto político también, digo, porque esto hay que decirlo. A ver, la incertidumbre que se genera en los mercados tiene que ver con la incertidumbre que da la política, con la falta de claridad, de mensaje homogéneo, donde se indique cuál es el rumbo que va a tener Argentina. Pero perdón, y en buena hora, ¿tiene que haber un mensaje homogéneo? No, para nada, pero no. lo que tiene que haber, Sí. digo, ojalá, a ver, si nosotros pensásemos en una Argentina que pueda crecer sostenidamente en el largo plazo, las fuerzas políticas debieran ser capaces de ponerse de acuerdo en la macro, ¿no? Por lo menos, digo, en algunas cuestiones yo porque te digo, lo escuché a Felipe Solá diciendo, que hablando de lo que vos decís, ¿viste? ¿Cuánto podés ser vos de precavido y cauto porque tenés elecciones? No, lo que él decía, dice, a ver, nosotros nos votaron para hacer otra cosa, dice, porque si no lo hubiesen votado al gobierno. Nosotros queremos hacer, por eso digo, es un delicado equilibrio. No podemos pensar de que toda la política y la política económica en la Argentina tiene que ser pendular, ¿no? Yo, digamos, creo que tenemos que aspirar, no es el mejor momento, no es el contexto, una elección para hacerlo. Ahora, bienvenido sea que el Congreso debata, bienvenido sea que el Congreso sea el que discuta, porque yo he escuchado a varios que han dicho, bueno, pero por las facultades que tiene la Ley de Administración Financiera lo puede hacer el Ejecutivo. No, que lo haga el Congreso, con la representación de todos los partidos políticos y discutamos ahí las condiciones de pago de la deuda. Pregunte, a ver. No pasa inadvertido en la Argentina que luego de la presencia de la misión del Fondo Monetario Internacional se generaron hechos políticos, económicos y financieros. En ese marco, Alberto Fernández dijo, no voy a ser el presidente del default. Y a posteriori, la noticia que se conoce es la de no es una reestructuración, hoy se llama de otra manera, pero se evita una palabra de esa naturaleza. Para usted, diputada Brenda Austin, los hechos que están generando conmoción y que están distorsionando el momento político, económico, social, ¿son fruto de la casualidad o los mercados alterados tienen otros condimentos y otras connotaciones? No, yo creo que no hay nada fruto de la casualidad, ¿no? Mucho menos las variables económicas en la Argentina, que lo hemos visto con mucha claridad cómo han reaccionado frente al resultado electoral. Quizá un resultado electoral que no se esperaba, que genera incertidumbre, donde, bueno, también hubo como mucha expectativa a ver cuál iba a ser la reacción de la otra fuerza opositora, pero también pensando que estábamos frente a una elección interna como son las PASO, no en la definitiva. Ahora, creo que ha habido algunas declaraciones que no contribuyeron, ¿no? Que buscaron generar cierta sensación, digamos, de inestabilidad, porque quizás algunos tienen la lectura de cuanto peor mejor, ¿no? Que si la economía se complica y que si el dólar sigue en alza y eso, bueno, un poco jugando con el bienestar de la gente.
¿no? Entonces yo apelo a que toda la dirigencia política tenga madurez para transitar este momento de la Argentina, porque sea quien sea el que gane, lo que tenemos que pensar es en la gente y ponerlo por delante de eso. Entonces me parece que, y también tampoco distorsionar los mensajes, ¿no? Yo veía, y recién se repetía acá, esto de que los dólares o el préstamo del FMI vino de alguna manera a sostener la fuga de capitales, ¿no? Y la verdad que hoy 44 de cada 100 dólares que se pidieron prestar fueron para pagar deuda anterior, ¿no? De distinta naturaleza. Otra parte tuvo que ver con el pago, por ejemplo, de las deudas a los jubilados. Entonces, digo, pongamos las cosas en su justa medida, reconozcamos los errores, pero tampoco utilicemos un contexto económico complejo para tratar de tirar más leña al fuego. Diputado Castañeto, hubo una apelación que hizo en su momento Alberto Fernández y que dejó traslucir que Mauricio Macri debía renegociar la deuda externa. Este anuncio por parte del ministro Lacunza en nombre de Mauricio Macri y del gobierno, ¿es lo que quiere Alberto Fernández, que lo haya hecho este gobierno? Simplemente digo, a ver, yo creo que las políticas se toman... Primero, el gobierno se equivocó totalmente en el rumbo económico, desde un principio. Y no quiero entrar en un debate con Brenda, pero yo no le presto a usted si usted está... Hoy a la Argentina no le presta a nadie. Y sin embargo, cuando agarró Macri, le prestaron. Y le prestaron a un ritmo vertiginoso, que no se ve los resultados ni en todas las obras públicas, ni todo lo que se había prometido. Primero hay una ley que es del debate presidencial. Cuando yo escuché a Macri en el debate presidencial, y en esta madurez política que nos dice Brenda, y coincido totalmente, lo que hizo bien el gobierno. El gobierno que venga lo tiene que seguir mejorando. Y eso es lo que había prometido el actual presidente, que lo que se había hecho bien en la gestión anterior lo iba a mejorar y lo que hizo mal lo iba a hacer bien. Sin embargo, dimos vuelta a toda la economía. Entonces digo, ¿por qué le prestó a la Argentina tanta plata al Fondo Monetario? Inédito en el mundo. Porque tenía capacidad de pago la Argentina. Laurita. Hoy, al bajarse los bonos, perdón, un segundo. Sí. Entonces yo lo que único que quiero aclarar, digo, porque ahora no nos agarremos del caballito de batalla que las pasos, que el caballito de batalla de 2 meses por delante para las generales. Nosotros estamos haciendo una oposición seria, responsable, y Macri tiene que gobernar. Nosotros lo vamos a acompañar en todo para que deje el gobierno de la mejor manera, porque el que llegue, sea Alberto, siga Macri, sea quien sea, nosotros queremos que el país crezca y que no tenga problemas. Ahora sí, seamos responsables. Nosotros nos fuimos en el 2015 entregando el gobierno hasta el último día. Laurita, a ver, por favor. No, siguiendo un poco con, Sí. con la lógica que planteabas, Carlos, y lo que decía recién Brenda, ¿no? Esta cuestión de estas turbulencias financieras que hubo en estos últimos 2 días, el gobierno se lo atribuye justamente, como decía Brenda, a declaraciones destempladas, entre comillas, del candidato del Frente de Todos en un comunicado durísimo después de recibir al fondo, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno. Hay interpretaciones también que se escuchan de que, bueno, que detrás de ese comunicado está también la posición dura del kirchnerismo más duro, digamos. Y acá la pregunta un poco es, digamos, para entender un poco cómo va a ser la lógica de un eventual gobierno de Alberto Fernández. ¿Quién va a tener la lapicera y quién va a gobernar? ¿Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo va a ser esa convivencia? Este es un país presidencialista, va a gobernar Alberto Fernández. Ajá. Pero también quiero decir que no hubo elecciones y cuando asumió Caputo en el Banco Central pasamos de 25 a 40 pesos el dólar en una semana y no había ninguna turbulencia por ninguna elección. Esto también hay que tener memoria, digo. El que va a gobernar se llama Alberto Fernández y el que toma las decisiones es Alberto Fernández y el que va a armar el Gabinete Nacional se llama Alberto Fernández. Por eso nosotros escuchamos al pueblo y el pueblo pidió unidad. Más allá de algunas divergencias que hemos tenido en el pasado, escuchamos la voz del pueblo y le unimos todo a la oposición. Desde Sergio Massa, Felipe Solá, como lo nombrabas vos, como un montón de personas que, o el kirchnerismo, o el peronismo, todos estamos pensando que vamos a agarrar un país en un momento difícil y que también necesitaríamos en el futuro, si Dios quiere y somos gobierno, que la oposición nos acompañe, porque hoy necesitamos de todos. Diputada, no cuestionamos, sí, y con esto termino, sí. no cuestionamos, no vengo a cuestionar al gobierno, queremos trabajar todos juntos porque vamos a necesitar muchísimas manos, no en el Congreso, sino en la gestión para sacar al país adelante. Diputada, una consulta, porque usted es radical, no es economista además,
Y cuando se conformó este espacio, que no es una alianza, este espacio de gobierno, bueno, la verdad que la cuestión económica quedaba casi monopolizada por el PRO, ¿no? El radicalismo ocupó otros ministerios, salud, educación, pero la cuestión económica parecía estar destinada al PRO, que el PRO decía, tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años, profesionales que uno conocía, que parecían con antecedentes. ¿Qué cree usted que pasó para esto, ¿no? Donde el presidente dijo en marzo, lo peor ya pasó, la inflación del 2018 iba a ser del 9%, fue del 48%, ahora iba a ser del 25%, fue del 50%, digo, se termina en un default elegante. Digo, no sé si desde afuera, porque usted no está afuera, pero ¿qué cree que pasó con la cuestión económica? Que era el principal expertise de un Macri que venía de la actividad privada, además, ¿no? Yo creo que hubo un menosprecio de la situación en la que se encontraba el país, ¿no? Quizás pensando y un error en el sentido de no contarle a la ciudadanía la situación grave económica y financiera que había recibido. ¿Ese es un error de Durán Barba? Porque dicen que Durán Barba dijo no contemos lo malo. No sé si tiene que ver con la estrategia de comunicación, tiene que ver con la expectativa que se genera de desarrollo futuro. Digamos. Pero ese es el primer error, no ver. Sí, yo creo que sí. Porque eso también hubiese permitido que los mismos ciudadanos entiendan, bueno, este mensaje que hubo desde el comienzo de tenemos que hacer un esfuerzo para salir de donde estamos, ¿no? Bueno, ¿dónde estábamos? Pero por eso digo, porque la verdad, uno ve, digo, Macri gobernaba ya 4 años, 8 años acá, la Fundación Pensar venía trabajando, digo, no es tampoco tan creíble que no se sabía lo que pasaba. Digo, me hubo una elección de no decirlo a esto, y yo creo que ahí, digamos, fue uno de los primeros errores, pero también hay cosas que se van a poder valorar en el tiempo, digo, en términos del aporte que ha hecho el gobierno en estos años, en una Cámara que, como bien saben ustedes, el gobierno tuvo minoría, una parte de la oposición que no fue el kirchnerismo, que pudieron acompañar muchas de las iniciativas, pero un gobierno que no solamente en términos institucionales y republicanos le dio mucho a la Argentina, sino también en términos de federalismo, ¿no? Porque hoy los vemos a los gobernadores llevando sus demandas a la Corte con provincias que entraron todas con déficit y que terminaron superavitarias. Y eso no es pero está por enojada una María Eugenia circunstancia. Vidal, diputada, con eso. Es Vidal la que está enojada. No, pero digo, eso Sí. no fue una circunstancia fortuita, eso fue el consenso fiscal, ¿no? Algo Sí. Y un fallo de la Corte. Algo que no ocurría. Sí. Un fallo de la Corte que obligaba a devolverle a un grupo de provincias, más no a todas, ¿no? Sí. Es decir, Córdoba un y Santa gobierno Fe, que ¿no? por primera Córdoba, vez Santa Fe y decidía San Luis. desprenderse de sus recursos para dejar de extorsionar a los gobernadores para que lo acompañen en las decisiones, ¿no? Y estas son las cosas que quizás a la distancia vamos a poder valorar positivamente. Brenda, una de las grandes incógnitas, ¿no?, para develar en el futuro, digamos, todo depende obviamente, me responderás, del resultado electoral, pero ¿sigue Cambiemos después de octubre? ¡Epa! Bueno, vos bien decías, digo, me parece que hoy la energía está justamente en las elecciones de octubre. Tenemos expectativas de que podemos entrar al balotaje. Algunos dirán infundadas. Verdaderamente, si traemos los resultados de las PASO 2015 para acá, los datos comprueban que puede aumentar el número de votantes y que de ese número de votantes Cambiemos va a crecer seguramente. Y hoy está la energía nuestra puesta ahí, pero además también vamos todos detrás de una boleta que es la de Juntos por el Cambio, y los diputados y senadores que sean electos lo van a hacer por ese espacio político. Me parece que el esfuerzo tiene que estar en preservar esa herramienta. Dos preguntas cortas. A ver. Diputado Castañeto, ¿Alberto se está preparando ya el traje de presidente? ¿Lo ve Alberto Fernández ya presidente de la República? No, yo a Alberto lo veo un candidato a presidente. Con la responsabilidad que significa ser candidato a presidente. Por eso, vuelvo a insistir, nosotros somos muy cautos en las declaraciones. Digo, nos gustaría también que el gobierno acepte sus errores, que no le siga echando la culpa al voto popular, porque el voto fue contundente y creo que Macri al otro día de la elección mostró que estaba muy enojado y sigue enojado, hoy mismo lo demostró que está enojado, sigue reiterando que el voto, que las PASO, es una ley, hay que cumplirla, hubo PASO, se ganó PASO, pero eso no quiere decir nada. Nosotros somos muy cautos y seguimos trabajando para ganar la elección. Alberto es candidato, el presidente se llama Mauricio Macri, entonces el que debe gobernar es Mauricio Macri. Nosotros lo vamos a acompañar, que termine una buena gestión y tenemos toda la esperanza de
hacer un excelente gobierno y, como le decía Brenda, vamos a necesitar de todos los sectores del radicalismo, de todo lo que tengamos voluntad de poner a las personas y a la ciudadanía por encima de la economía. Diputada Austin, verlo a Mauricio Macri en el balcón de la Casa Rosada, ¿le trajo el alma al cuerpo y lo ve presidente, lo ve reelecto el 27 de octubre? Bueno, creo que ahí lo que vimos fue el apoyo importante de un sector de la ciudadanía, ¿no? Autoconvocados, que se movilizaron por redes sociales, donde no hubo como una bajada ni de los partidos ni de los candidatos para que fueran, y me parece que eso es, bueno, genuino, ¿no? Es un dato más cuando uno mira la política argentina. Yo no sé si alcanza con eso, ¿no? Me parece que todavía, digamos, hay camino de cosas que corregir, que reconocer, que mejorar. No solamente pensando en la elección de octubre, sino pensando en la gente, ¿no? Laurita, tengo 30 segundos, pero mix entre intuición femenina e información parlamentaria. ¿Va a haber sesión? Sí, seguramente, ¿sí? Sí, no me la quiero perder, además va a estar muy interesante. Para debatir el tema del default elegante. Ojalá, algunos temas más. Así, bueno, ojalá, ahí estamos. Señor, muchas gracias, Graneros, gracias, Laurita. Esto fue Hay Quórum e Ideas en Debate, diputado Castañeto, diputada Austin, muchas gracias. Aquí terminamos, volvemos en una semana. Buenas noches.